Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente. Aquí estamos partiendo un programa más de conversación al lado de nuestro hermano Marcelo. ¿Cómo está mi hermano Marcelo? ¿Cómo estamos para enfrentar este tema de hoy? ¿Cómo le ha ido? Cuéntenos. Salude a los hermanos, amigos, Así es, un gran saludo a todos tíos, los hermanos, sobrinos. sí, a todos los tíos, sobrinos, todos. No, un gran saludo a todos los que están escuchando el programa y que de una u otra manera son parte de esta mesa de conversación, un conversatorio que queremos tener, exponer algunos temas y poder conversar como desde el punto de vista cristiano. Sí, gracias a Dios, el Señor ha sido bueno con nosotros. Decimos tíos, sobrinos, pero generalizado, ¿ah? Las tías y sobrinas también, para que Amén. después no digan que solamente le estamos hablando a los hombres. Mm. Y hemos invitado aquí también a la pastora a conversar con nosotros, pero ella Así prefiere es. dejarnos a nosotros solos. Aquí Sí. cualquier cosa ahí la llamamos si necesitamos también ayuda. Sí, nos presta su ayuda ahí. Sí, bueno, vamos a compartir algo para ir aprovechando bien el Mm. tiempo, hermano Marcelo. Así Vamos a es. compartir algo que creo que es súper importante y se nos viene encima ya muy pronto, este tema de la votación por la Constitución, ¿no es Claro. cierto? Entonces creemos que es necesario, menester, un poquito, no sé si conversar o clarificar algunos conceptos, aunque nosotros Mm. no somos especialistas y yo no me reconozco para nada especialista, digamos, en estos temas, y hay muchos programas que obviamente hablan de esto y se manejan al 100%, Mm. pero conversamos con mi hermano Marcelo y con la producción acá, Así es. porque creemos que de alguna manera también tenemos que colocar nuestro punto de vista con respecto a lo que se viene para nuestro país, Mm. porque sea como sea, creo yo, y eso es lo que vamos a ir dilucidando en estas conversaciones, también somos ciudadanos, somos parte de este país, ¿ya? Y queremos saber o queremos conversar acerca de nuestra posición como cristianos con todo lo que se nos viene en adelante, po. ¿Cierto, Amén. hermano Marcelo? ¿Qué piensa usted de todo esto? ¿Cómo está nuestro país? ¿Cómo está el mundo? ¿Qué piensa de la política usted? ¿Qué piensa de nuestra situación? ¿Qué piensan los hermanos en nuestra situación que tenemos como con derecho, sin derecho? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Vamos, votamos, no lo hacemos? Un tema amplio, ¿ah? Usted me pone ahí eh, en la boca del lobo, ¿ah? Pero es un tema muy muy actual, así que gracias al Señor queremos tocarlo en esta hora porque sin duda son temas que están llegando a todos los aristas de nuestra sociedad y lo otro que también dentro del mundo cristiano también hay diferentes puntos de vista sobre eso. Y yo había propuesto hablar sobre si deberíamos obedecer a las autoridades, si deberíamos participar en estas elecciones, si deberíamos interesarnos en la política, que creo que sin duda, eh, como decía alguien por ahí, todo es política, pero sin duda nos afecta como cristianos, porque cada uno Claro. de nosotros tiene su punto de vista. Y ahí hay que tratar de cómo mirarnos, cómo participar, cómo desarrollar esto en el hoy, el ahora, diríamos. Sí, sí, yo lo he compartido en algunas oportunidades en la iglesia o con algunos hermanos en algunas reuniones, que nosotros en la iglesia, y yo creo que a todas las iglesias les pasa lo mismo, o les debería pasar lo mismo, a la gran mayoría. Tenemos hermanos que son de la bandera blanca, otros de la bandera azul, otros de la bandera verde, Claro. ¿no es cierto? Y creo que en el tema de la política igual. ¿Ya? Y esto es lo que hace el Evangelio, y yo creo que esto ya es un gran milagro, y que Jesús también lo enseñó con sus discípulos. Él tenía algunos que eran pescadores, a otros que eran cobradores de impuestos, ¿no es cierto? Tenía también a algunos que fueran llamados los hijos del trueno, algunos participantes de alguna grupo por ahí que era subversivo, y el Señor hizo de todo de esta gama tan variable de hombres, sus discípulos, y los llevó a unirse en un solo pensamiento que fue la proclamación del Evangelio. Claro. Y hoy día en la iglesia también tenemos esta tremenda
estas variables, ¿no es cierto?, de opiniones. Entonces nosotros siempre hemos compartido de que la iglesia es para todos. La idea no es que nos abanderemos con una u otro color, o que nuestra posición es esto otro, sino que busquemos, ¿no es cierto?, todos sabiamente cuál es la voluntad de Dios en su iglesia, porque a la larga tenemos que entender algo, y yo quiero que dentro de todo lo que vayamos a conversar más adelante, nunca perdamos de vista de que nuestro reino, nuestra esperanza no es este mundo. Lo tenemos súper claro. O sea, vamos a hablar de estos temas porque creo que es necesario que los compartamos, pero tenemos súper claro como base de que esta tierra se acaba, de que el Señor viene, ¿no es cierto?, de que nuestra vida eterna tiene que ver con otro tipo de cosas, pero mientras estamos en esta tierra tenemos que enfrentar algunas situaciones, y eso es lo que queremos conversar. Así que dejando más o menos esto más o menos establecido, para que los hermanos, amigos que nos escuchen no piensen que nosotros estamos perdiendo de vista cuál es la razón del Evangelio y cuál es la razón de la predicación. Este tema de conversación lo lanzamos ahora, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano en esto de la política? ¿Se tiene que meter el cristiano en la política? ¿Tiene que tener derechos? ¿No? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Qué opina usted, mi hermano Marcelo? ¿Qué tiene por ahí? Usted siempre anda con su cartita bajo la manga. Así es. Yo creo que sin duda nuestro punto de vista siempre tiene que ser ligado a la palabra del Señor. Y claro, hay cosas que, como escuché por ahí, mi mirada es un poco humanista, pero nuestra mirada tiene que ser centrada siempre en lo que diga el Señor y en la palabra de Dios. Entonces, yo ya leía la epístola de los Romanos, en el capítulo 13, habla sobre este punto de vista, sobre cómo deberíamos nosotros enfrentar los gobiernos, o lo que tenemos que enfrentar como ciudadanos, y de qué forma nosotros como cristianos deberíamos enfrentarlo. En el capítulo 13 del libro de Romanos, en el versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Miren qué interesante. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, dice. Así es. Y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al hacer el bien, sino al malo, dice. Entonces es importante este punto de vista que lo expone el apóstol Pablo, y expone esto de someternos a nuestras obligaciones como ciudadanos, como personas que estamos en un territorio, a las autoridades. Pero también lo particular que entendía yo acá es que si nos ponemos desde el punto de vista de Pablo, cuando él estaba escribiendo esta carta, está bajo el régimen de Nerón, y Nerón fue tremendamente tirano, tremendamente perseguidor de la iglesia, tremendamente opositor a los derechos, tremendamente sin número de cosas. Tanto es así que los historiadores dicen que asesinó a su madre, la mandó a matar, asesinó a su hermano por luchas de poder, y así un sinnúmero de cosas, a su esposa igual. Entonces era un hombre realmente terrible. Pero Pablo pone este punto de vista, dice que a pesar de todo esto, dice que nosotros debemos someternos a las autoridades, a los regímenes en los cuales estamos expuestos. ¿Por qué? Porque están de acuerdo a la voluntad del Señor. Y ese es un punto trascendental, porque de repente decimos, no, hay que luchar contra la injusticia, contra esto, pero Pablo lo expone de ese punto de vista. Claro, sí. Yo creo que eso es algo que en la Biblia en sí se enseña mucho. Se enseña al respeto a las autoridades, se enseña el sometimiento a las autoridades. Y en este sentido yo también creo que este tema del sometimiento no tiene que ver expresamente con
con no hacer nada, Claro. o no sé, darle el amén a lo que digan las autoridades, sino que más tiene que ver con un sometimiento desde esa fortaleza espiritual que tenemos nosotros, o que deberíamos tener los cristianos, porque incluso se nos anima a orar por nuestras autoridades, quien sea, del color que sean. Pero como cristianos a veces tomamos ciertas posiciones, y eso es lo que yo quisiera tal vez en esta primera conversación un poquito profundizar. Podemos tomar una posición donde no tenemos que hacer nada, ¿ya? Y entonces nosotros decimos, mire, ¿sabe qué? Yo sé para dónde voy, sé que el Señor es mi dueño, y yo, pase lo que pase en el mundo, yo voy a cerrar los ojos y voy a hacer absolutamente nada. Entonces podemos colocarnos en una posición donde como cristianos no hagamos absolutamente nada, ¿ya? Y ahí está donde uno no va a votar, no cumple con sus deberes cívicos, donde de pronto, y si está obligado a votar, coloca ahí yo voto por Jesús en el voto, ¿no es cierto? Y anula el voto, no sé, o hace una cruz donde al medio y le coloca INRI, ¿no es cierto? El tema es lo más espiritual en el voto. Entonces, pero a la larga no está ese interés, porque obviamente las personas o el cristiano podría decir, no, yo no soy parte de este mundo, entonces como no soy parte de este mundo no tengo que ver nada con esto. Y quizás muchos de nuestros hermanos cristianos toman esa posición, ¿ya? Podría estar otra posición también de nuestros hermanos que tal vez dicen, sí, yo tengo que cumplir con mi deber cívico, yo tengo que votar, y no solamente lo digo por esta votación que se viene ahora en pocos días más, sino que en todo tipo de votaciones yo no voy a participar. Claro. Voy a participar a lo mejor en la junta de vecinos, voy a participar en algunos, no sé si en el sindicato, en el grupo de trabajo, ¿ya? Pero voy a hacerlo para colocar mi posición también como cristiano desde ahí, y que eso también es loable. Y hay posiciones también que son un poquito más profundas, más encaminadas en esto, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, a algunos hermanos también que propenden por defender algún puesto en alguna alcaldía, algún puesto por algún concejal, algún senador, ¿no es cierto?, algún diputado, y entonces se hacen campañas y se hace todo un tipo de trabajo ahí, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, en nuestros sistemas tienen que aliarse con otras colores políticos para poder lograr algunos escaños, etcétera. Y ya al final tendríamos los más revolucionarios, los que ya están con las botas puestas, podríamos decir, y que ya hacen campaña, ya están metidos en esto y promueven esto por todos los lugares, ¿no es cierto? Y un poquito menos que se habla de un gobierno teocrático. Entonces yo creo que tenemos toda esa gran gama de evangélicos, ¿no es cierto? Y las iglesias, para qué decir, están arraigadas. De hecho, tengo el conocimiento, ¿no es cierto?, de que existen varias agrupaciones de evangélicos, algunos pro gobierno, otros contra el gobierno. Así es como cuando, no sé, pues hace un tiempo atrás yo escuchaba unas noticias de Venezuela, ¿no es cierto? Entonces la mitad de los evangélicos oraba para que el presidente se fuera, y la otra mitad de los evangélicos oraba para que el presidente se quedara. Entonces uno se pregunta, ¿a quién escucha Dios? Claro. Entonces en esto como que de repente podría suceder lo mismo, ¿no es cierto? Y uno decir, ¿quién es el que tiene la razón con esto? Usted acaba de decir y compartida de que la Biblia nos llama a someternos a las autoridades. ¿Eso significa que nosotros no deberíamos ejercer derechos? Bueno, sin duda, mi punto de vista es que... estoy hablando con un entendido aquí en la materia. Ah, sí. No. Yo creo que sin duda, obviamente, nuestros derechos hay que siempre ponerlos desde el punto de vista cristiano, me imagino yo, y cuando uno se da cuenta de que esta vorágine de política que viene ahora,
y todos estos puntos de vista extremos que a veces nos alejan unos de otros, creo que no, yo creo que no es la voluntad del Señor. Yo creo que, como dice el apóstol Pablo, nosotros debemos estar sometidos a las autoridades y obviamente a nuestras obligaciones y nuestros derechos que tenemos como ciudadanos. Y eso conlleva a que no informemos. Debemos informarnos. O sea, yo puedo decir ya, yo soy cristiano, pero tengo que tener mi información sobre cómo voy a votar, y sobre todo ahora que va a ser obligatorio, tener un poquito claro con respecto a lo que se va a votar. Porque si yo no me informo, estoy cometiendo un grave error, porque estoy siendo negligente con lo que el Señor me ha encomendado y me ha dado como hombre de esta tierra que estoy viendo en este territorio. Claro, y no solamente eso, sino porque hoy en día el tema del voto es obligatorio. O sea, y si la Biblia dice sométase todo cristiano, ¿no es cierto? Como decía usted, a las autoridades superiores. Eso quiere decir de que el cristiano tiene que someterse y tiene que ir a votar, porque yo me hago la siguiente pregunta. Normalmente yo, para tomar determinaciones que de pronto son súper importantes, y otras que a lo mejor no son tanto y pueden ser un detalle, yo me hago siempre la pregunta: ¿es pecado o no es pecado lo que voy a hacer? Por ejemplo, partamos de esa base. O sea, ¿es pecado votar? ¿Es pecado? No sé qué dice usted, que estará pensando ahí en su casa, en su auto, donde esté escuchando esto. ¿Es pecado ir a votar? Entonces, y la Biblia también... Hay un punto a favor sobre esa posición, porque la política, los políticos o el sistema político, no la política en sí, está súper sucia, está ensuciado a tal punto que la gente se ha alejado un poco de todo lo que es como hacer política, porque, como decía nuestro aquí consejero Samuel, todo es política, en realidad en cierto modo sí, pero ahí está eso, que todo achuta. ¿Qué eres tú, político? Chuta, los tratan de ladrones, que allá hay diferentes situaciones que se han visto, que han sucedido a través de la política. Entonces la gran mayoría de las personas tiende a decir, no, la política es sucia y allá, pero en realidad nosotros como ciudadanos tenemos que responder también a lo que se nos ha entregado, que son nuestros derechos básicos, que son tomar la decisión de votar por alguna determinada opción. Sí, yo quería ir un poco más allá, porque para completar la idea que estaba compartiendo, porque si yo me pregunto, por ejemplo, ¿es pecado ir a votar? Probablemente, si a mí me preguntan, yo voy a decir no. Para mí no es pecado ir a votar, y eso es la verdad. Si yo tengo que ir a votar, y si alguien me pregunta, yo he ido a votar todas las veces que he podido, he ido a votar, ¿ya? Y yo tengo mi punto de vista, ¿no es cierto? Claro. Y lo expreso, ¿ya? Pero no por eso estoy obligando o de alguna manera influyendo a los hermanos de iglesia a que piensen en esa dirección que estoy pensando yo, porque a la larga nosotros lo que hacemos es decirle a los hermanos que lo hagan en cada uno en su conciencia. Porque lo que para mí puede que no sea pecado, para mi hermano sí puede que sea pecado. Así es. Es como cuando ahí en el mismo Romano escribe Pablo, ¿no es cierto? Cuando ahí en el capítulo 14 habla acerca de los hermanos que son más débiles, ¿no es cierto? Así que es. Hay hermanos que a lo mejor algunos dicen, oye, pero lo que estoy comiendo yo es malo, así que no lo coman los demás. Y hay una pelea entre lo que comen, entre lo que beben, entre lo que celebran, entre lo que no celebran. Entonces, ¿qué dice ahí Romanos en el 14:1? Dice: reciban a cualquier hermano aun cuando su fe sea débil y no entren en discusiones con él. Hay hermanos a quienes su fe les permite comer de todo, pero hay otros que son débiles y solo comen vegetales. El que cree que es correcto comer de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ver también con un respeto del otro, con un respeto de mi hermano. Entonces, yo creo que lo que estamos compartiendo acá, por una parte, lo encuentro muy delicado, y de verdad que para mí es delicado, porque nuestra idea no es ofender a ninguno de nuestros hermanos, ya por el que Cristo murió, ¿ya? Pero también no es quedarnos callados y no hacer nada y no presentar o no colocar sobre la mesa también nuestra posición como tal vez como creyentes, cristianos y como iglesia volver a vivir, ¿no es cierto? Porque nosotros también
como iglesia volver a vivir de nuevo nuestra posición. O sea, hay otras iglesias que a lo mejor tienen otra posición, y vamos a respetar a nuestros hermanos, porque la idea no es pelearnos entre nosotros, sino que buscar cuál es la dirección de Dios para cada una de nuestras vidas, para cada una de nuestras iglesias, en lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿ya? Sí. Entonces, yo creo que ese respeto tiene que manifestarse en la iglesia. Usted decía también algo muy cierto, hermano Marcelo, y yo le dije antes que usted entendió en el tema, pero estamos los dos iguales, ¿no es cierto? Estamos los dos iguales ahí tratando de sacar adelante esto, pero usted decía algo, decía de que para que podamos hacer algo tenemos que informarnos. Así es. Y yo creo que eso es súper importante también, porque voy a decir algo, y al que, como dice un dicho por ahí, al que le quede el poncho que se lo ponga, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces ya no ejercemos un voto o no hacemos algo sencillamente porque no nos hemos informado? Así es. Ya no nos hemos informado, porque uno dice, pucha, por ejemplo, ahora está la Constitución. Entonces yo le digo a los hermanos. Pero a veces pasa también que no es que tampoco nos informemos, a veces porque las opciones no nos gustan. Sí. Esta opción. Ahí tenemos otra variable, claro. pero como estamos hablando de la información, ya yo le he dicho a algunos hermanos, porque me preguntan a mí, bueno, y pastor, ¿qué hago? Y le digo, bueno, tiene que leer la Constitución. Léala y tome la decisión. Lea y tome la decisión. Claro. O sea, ¿cómo yo voy a estar votando por usted? O sea, usted tiene que tomar la decisión. Y que el Señor haga su voluntad, pues vamos a orar por eso, ¿no es cierto? Claro. Entonces, pero tiene que haber un interés también, tiene que haber una acción de parte nuestra. Eso es lo que yo creo. Claro. Que uno ve... que hay gente que le gusta como la gran mayoría de las cosas fáciles, o sea, que ya sea bien rápido tomar la decisión, y no, hay que hacerla bien, con tiempo, como dice usted, leer, informarse y tomar una seria decisión. Es como alguna vez se dice, bueno, votemos por lo menos malo. Por lo menos malo. Y pasa a veces, claro, y pasa, pero ahí nos damos cuenta de otra cosa, de que tenemos que tener un voto informado. Tenemos que tener un punto de vista. Muy bueno, me gustó esa palabra. ¿Cómo fue? Un voto informado. Muy bien. Porque ¿sabe lo que pasa? El problema está en que a veces, claro, en el papel suena bien, pero en realidad no lo hacemos. No informamos poco. Tanto es así que por ser, el otro día yo pensaba, ¿cuánta televisión yo estoy consumiendo ahora? Muy poca. Entonces me informo muy poco por la televisión. Claro, me informo muy poco por lo que vea también, sí. Y la gran información que uno tiene ahora es a través de las redes sociales, a través del computador que logra leer algo. Pero vamos a ver qué leemos también. Y vamos a ver lo que leemos. La línea editorial, sí. Para qué lado está marcado. Claro, sí, es complicado. Pero por eso mismo el apóstol nos deja claro, nos deja una tranquilidad también, pastor, que todas las autoridades son puestas por Dios. Bueno, y no solamente Pablo lo dijo, Pablo. Pedro, ¿se acuerda que también lo dijo, no? ¿Se acuerda lo que dijo Pedro? Él dice ahí, por causa del Señor, ¿ya? Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Eso sale en 1 Pedro 2:13, o sea, tanto Pablo como Pedro estaban en la misma idea, que yo creo que de alguna manera los cristianos nos cuesta eso, pero tenemos que orar por nuestras autoridades, o sea, independientemente de los gustos que tengamos o no tengamos gustos. De hecho, ahí se me fue dónde está este texto bíblico, a ver si algún hermano me puede ayudar con esto, ¿no es cierto? Yeah. Que dice de que oremos por la paz de nuestra ciudad, porque en su paz nosotros vamos a tener paz. Creo que era, no sé si ahí me estoy confundiendo entre Isaías y Jeremías, ¿ya? Pero ahí está justamente, no es algo solamente que dice Pablo y también Pedro, sino que también en el Antiguo Testamento aparece el que tenemos que orar por la paz de la ciudad. Tenemos que orar por la paz, aunque estemos siendo conquistados por alguien, ¿no es cierto? Me parece que me estoy acordando, Jeremías parece que era por ahí, no, así aquí me la están dando. Jeremías 29:7 dice: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar
O sea, era cuando los israelitas, ¿no es cierto?, fueron deportados, ¿no es cierto?, y dice que tenían que rogar por esa ciudad porque en su paz tendréis vosotros paz, ¿ya? Entonces, qué bueno es eso que la Biblia en sí nos habla justamente acerca ¿cómo decirlo?, orar por nuestras autoridades, po, Sí. ¿ya? Tengamos los gustos que tengamos. Timoteo dice, ahí en 1 Timoteo 2, el 1 al 3 dice, exhorto, pues, ante todo que hagan rogativas, oraciones y peticiones, acciones de gracia, por todos los hombres, por los reyes y por los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, sosegada, con toda piedad y dignidad. ¿Ah? Eso es importante porque también el apóstol lo expone de que, claro, tenemos una decisión tal vez que tomar, pero también debemos tener no nuestra confianza en el voto, ni tan en las decisiones como política, no. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor también, que Él pone y saca autoridades, que Él lo hace. Sí, ese es como el ideal, pero ideal. yo quiero romper un poquito ese ideal. Romper ese Yo ideal. soy más Porque, idealista. Sí, es que yo creo que ese es el ideal y yo creo que todos en sí quisieran, ¿cómo se llama eso? Tener paz, vivir en tranquilidad, no sé, vivir sosegadamente. Pero yo de repente, debo ser honesto, hermano, yo digo, es como decía mi esposa cuando predicó este domingo ahí en la iglesia. A veces uno dice, bueno, y Señor, y si nos mandáis a alguien que nos persiga mejor. Así es. Y si mandas algo, ¿no es cierto?, que, no sé, que hagan que de alguna manera se cierren las iglesias, porque nos pasó, por ejemplo, ahora en pandemia, que ya lo hemos compartido, ¿no es cierto? O sea, se cierran las iglesias y todos quedan tiritando, así como, uy, ¿pero qué vamos a hacer ahora? Se cerró la iglesia, me estoy muriendo. No sé, de repente hermanos que decían, no, ya no hay yo qué hacer, he hecho tanto de mano en la iglesia, me voy a morir. Y uno dice, oiga, pero si Dios no se ha muerto, oye, pero si Dios sigue siendo Dios. Él se cerró la iglesia, pero se cerró el templo. Usted puede orar en su casa, puede orar no sé, donde sea, usted puede buscar de Dios. Entonces, ¿podemos tener prácticas cristianas en un gobierno comunista? Pero por supuesto. ¿Y en un gobierno de derecha? Da lo mismo el gobierno que sea, da lo mismo. Justamente. Y ahí nos demuestra eso, pues, pastor. Claro. Demuestra eso, dónde estoy yo como cristiano, qué vale mi punto de vista, qué es lo que tengo que hacer yo. Claro. Lo que yo estoy viviendo ahora, ¿me entiendes? Porque un poco de repente a mí me han tachado y tachan a muchos cristianos de que nosotros como que no nos interesamos por la política, como que no queremos la política, y en cierto modo no es verdad, porque nosotros no practicamos abiertamente una posición política. Yo por lo menos no trato de no practicarla, no influir en nadie. En mi familia sí. Y tratan de un poco influir en lo que yo... Es como cuando nosotros los queremos influir con el evangelio de ellos también. Claro. Entonces, pero por ese mismo punto de vista, entonces nosotros vivimos como pasajeros, como dice la palabra, somos pasajeros por este mundo. O sea, estamos viviendo, tenemos que cumplir roles, hacer cosas, pero nuestra confianza no está en el gobierno de turno, no está en la economía de turno. Ejercimos nuestros derechos como todos los ciudadanos de este país, pero también no nos quedamos con eso. Seguimos adelante, nuestra vida va a seguir, vamos a seguir predicando el evangelio en las circunstancias que estemos, como lo hicimos en pandemia. Y hay hermanos, hoy día me escuchaba un programa de misiones que hay, por ser hermanos que están ahí en la donde está la guerra, en Ucrania, y claro, y ellos decían que es terrible la situación como está, y después le tocó a ese misionero viajar, supóngase, a Francia, y él se daba cuenta que allá era como que no existía la guerra, y 10 horas antes él estaba viendo cómo estaban muriendo los niños en un hogar por unas bombas que habían caído. Entonces, ¿qué mundo? ¿Cómo lo estamos enfrentando, lo que estamos viviendo, y dónde estoy yo como cristiano? ¿Qué estoy haciendo? Claro. ¿Cómo lo voy a vivir? Y todas esas posiciones
sea usted la posición que usted tenga, política o la que usted tenga, lo primero que hemos dicho es un poco interesarnos un poquito, saber un poquitito y dar nuestro punto de vista, pero hasta ahí yo creo que hasta ahí vamos a poder llegar. Claro. Mire, tengo una pregunta para usted y para todos los que nos están escuchando. Si estuviera Jesús aquí, ¿qué quería él? ¿Ah? Si estuviera Jesús acá, porque eso es otra de las cosas que nos preguntamos en la vida práctica, ¿no es cierto? Que también lo aconsejamos. Cuando hay alguien que tiene que tomar alguna decisión, dar algún paso, nosotros le decimos, pero piense usted, ¿qué haría Jesús en su lugar? Ya, entonces, vamos a contestar. ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar? ¿Qué haría? ¿O qué hizo? ¿Hizo algo Jesús? Bueno, ¿cuál es la opinión de Jesús respecto a esto? Bueno, yo leí, cuando uno lee la historia, la Biblia, y se da cuenta de que Jesús, cuando está ante Pilato, él renuncia a todos sus derechos. Y aunque el juicio era injusto, aunque las pruebas eran injustas, aunque todo lo que estaban haciendo contra él era injusto, él no habló palabra. Y en un momento Pilato le dice, ¿no sabes que yo tengo el poder de darte la vida o la muerte? Y Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Si yo quisiera, hoy termino aquí. Se acaba este mundo. Se acaba. Entonces, ¿qué haría Jesús en este momento? Sí, yo creo que, por ejemplo, hay varias partes también, y voy a destacar unas 2 o 3, ¿no es cierto?, ahí de cómo Jesús, creo yo, podría haber enfrentado esta situación, ¿no es cierto? Yo creo que si le preguntáramos a Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que Él nos respondería, ¿qué creen ustedes? A ver, está a flor de labios esto. ¿Dónde está la moneda? Dad al César lo que es de César, del César, y a Dios lo que es de Dios. Yo creo que Jesús nos miraría y nos diría, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si les toca votar, vayan a votar. Si les toca no votar, no vayan a votar. Tienen que hacerlo, hágalo con obediencia, hágalo con un orden cívico, dele ejemplo, convide agüita al que está atrás, al que está adelante. Bueno, yo no sé si va a convidar agüita o café, porque así como están los días, uno no sabe si va a hacer calor o frío, ¿no es cierto? No se queje tanto si le tocó lejos ahora, ¿no es cierto? Y que pueda hacer lo que Dios quiere. Yo creo que el Señor, previendo todo esto que venía a futuro, que el Señor sabe todas las cosas, ¿no es cierto? Nunca dejó de ser Dios. El Señor nos diría también en estos momentos, lo que tienes que hacer. Pero no dejes de darle a Dios lo que es de Dios. Claro. Y nosotros somos ciudadanos del cielo, somos ciudadanos del reino de Dios. Como usted decía hace un rato atrás también, nuestro reino no es de este mundo, ¿no? Nosotros somos cristianos. O sea, pase lo que pase, acá gobierne quien gobierne, a nosotros vamos a tener que orar, vamos a tener que clamar por el blanco, por el rojo, por el azul, no sé, vamos a tener que clamar igual, vamos a tener que orar. Sí, también para qué estamos con cosas, si el ser humano, los gobernantes de este mundo, como también enseñaba Jesús, se enseñorean de este mundo de una u otra manera, pero nosotros tenemos que marcar la diferencia, por eso somos sal y luz de esta tierra, pues, así es, de este mundo, ¿no es cierto? Y para hacer, como lo he compartido en algunas predicaciones también, si nosotros queremos ver los milagros de Dios, si nosotros queremos ver la obra del Señor, vamos a tener que pasar por dificultades, así que hermanito, estarle haciendo el quite a las dificultades, ay Señor, que yo no quiero esto, ay Señor, que vamos a hacer esto. Chémosle nomás, que el Señor haga su voluntad. Amén. Ya, siempre, tirémoslo ahí nomás, vamos. Se sorprenden con el horno de fuego de Daniel y sus amigos ahí, ya, pues métase al horno, por hermano. Estaban al horno. Ya, y hay otra acá que también, antes de que se nos acabe el tiempo, que también quiero citar. Yo sé que usted tiene algo ahí también. Sí. ¿Tiene algo? Sí, ¿De lo mismo? Sí, algo parecido. Dice, recuérdenles que están sujetos a los gobernantes. Recordemos, dice, que están sujetos a los gobernantes, a las autoridades. Sean obedientes. Miren lo que nos dice. Obedientes. Y que estén preparados para toda buena obra. Tito 3:1. O sea, la palabra nos dice que seamos obedientes. Marquemos la diferencia, hermano. Marquemos la diferencia en todo aspecto.
Muy Hasta en bien. eso el Señor nos habla. De hecho, Jesús también marcó la diferencia y fue obediente, ¿ah? Porque cuando estaban cobrando el impuesto, ¿ah? Dice la palabra ahí en Mateo, ahí en el capítulo 17, ¿ya? Dice que estaban los cobradores de impuestos andaban ahí en Capernaum, ¿no es cierto? Y llegaron al templo, pues. Entonces se le acercan a Pedro y le preguntan a Pedro, le dicen, oye, tu maestro Jesús, ¿ya? ¿No paga el impuesto del templo? Y Pedro le contestó, sí, lo paga. O sea, Jesús lo estaba pagando el impuesto. Eso estoy leyendo la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Sí, lo paga. O sea, no era que a Jesús lo pilló desprevenido. Es interesante eso, ¿eh? Porque Claro. dice que Jesús sí estaba pagando el impuesto. O sea, antes de que llegaran a preguntarle, él ya había cumplido, hermano. Así, Con su obligación. este es un tremendo ejemplo para nosotros también. Que Así tenemos, o sea, no por ser cristianos vamos a dejar de pagar nuestras cuentas, ¿ya? Sí, porque de verdad que ya ese otro tema lo vamos a dejar para otro, porque hay hermanos que se acostumbran a pedir y no pagan lo que deben. Pues entonces, hermano, mal hecho eso, ¿ya? Ahora, Pedro dice acá que entra a la casa y le dice a Jesús, ¿ya? Le dice, oye, Jesús, ¿sabe que los cobradores de impuestos andaban preguntando si tú pagabas el impuesto? Y Jesús le dice o le pregunta, ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Y Pedro le responde, Jesús, a los que han conquistado. Así es. Entonces Jesús le dijo, qué bueno que dijiste eso, Pedro, los ciudadanos quedan exentos, ¿ya? Los que eran del pueblo quedan exentos, pero no queremos que os ofendan. Así es. Que no queremos que se ofendan, así que desciende al lago, echa el anzuelo, abre la boca al primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. O sea, Jesús no solamente pagaba el impuesto de él, sino que también ayudaba a los demás. En este caso ayudó a Pedro, ¿no es cierto? Él dijo, es para que no se ofendan, o sea, a Jesús no le hacía tiritar absolutamente nada, ninguna de estas cosas. Qué tremendo para nosotros, ¿no es cierto? Que a veces uno está preocupado con el futuro, lo que viene, lo que pasa, que sí, que no, que esto, otro, que hay que defender, que hay que atacar. Claro. Jesús no se conmueve con estas cosas, o sea, Él es tan... Su palabra es tan clara, tenemos que estar tan tranquilos, hermano, hermana, le animamos a estar tranquilos en esto, usted cumpla lo que tiene que hacer y quédese tranquilo, espere en el Señor. Sí, es una gran verdad. De repente las posiciones políticas nos llegan al punto, pastor y hermano que usted nos escucha, a sentirnos derrotados o triunfantes. Sí, sacar pica, pelear. Salió un tal, bien, porque en la última elección yo lo miraba así y uno estaba muy triste, otro estaba muy contento. Entonces, ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Y qué va a pasar? Y ahora está muy arrepentido algunos y otros, no sé qué está pasando, pero sinceramente la posición que usted tenga, yo creo, siempre con mesura, con tranquilidad y un poco de hermetismo también como cristianos, yo creo que deberíamos cada uno tomar silenciosamente su decisión y hacerla, sobre todo las personas que tienen cargo dentro de las iglesias, no hacer una tendencia, ¿no? Si, gracias al Señor nuestra iglesia nunca se ha hecho eso. Lo que pasa es que yo creo que también aquí, hermano Marcelo, de que uno tiene que saber para qué Dios lo ha llamado. Así ¿ya? Entonces, yo sigo insistiendo con esto. Yo creo que tal vez hay algunas iglesias, o no sé si decir iglesia, o hermanos, o pastores, no sé. No lo sé, bueno, lo de los pastores yo tengo un tema más que leer, más estudiar, porque de verdad que a veces también me hago muchas preguntas con respecto a esto, pero voy a hablar mejor de los hermanos en Cristo, ¿ya? De que Dios los ha llamado a tomar posiciones en el gobierno, y eso sabe que a mí no me estremece ni no me pone mal para nada. O sea, yo digo que bueno que hayan hermanos cristianos tomando posiciones de gobierno, porque que el Señor les use en ese lugar, que Dios les use para ser de bendición para tantos que lo necesitan, porque a la larga ese es el tema, que nosotros seamos de bendición en el lugar que nos encontremos. Que hagamos la diferencia. Claro, por hacer supuesto. la diferencia en el lugar que estemos, que Dios nos ponga. Por supuesto.
que hagamos la diferencia. Sí, y estoy seguro que hay hermanos que están siendo llamados y han sido llamados. Entonces, y eso es lo que también quiero que los hermanos que tengan claro, que nosotros no estamos en contra de que si hay un hermano que se quiere tirar a alcalde, a concejal, a, no sé, diputado, senador, gloria a Dios, si lo llamó Dios a eso, el Señor lo va a respaldar también, po. Que esa es la idea, ¿no es cierto? Y alguien dirá, ya, pues pastor, usted dele su voto. Van a venir a... Ya, pero está bien, pues si el Señor lo respalda, entonces también nos va a mover a nosotros, ¿no es cierto?, para poder hacer lo que tenemos que hacer. Pero eso es con respecto a nuestra posición, nuestro primer paso en esto, porque yo creo que en el próximo programa vamos a hablar un poquito más acerca de la Constitución, ya nos vamos a meter ahí, ver algunos puntos, ¿no es cierto? El hermano Marcelo se comprometió a leérsela completa. No. Es muy larga. No, sí. He estado leyendo, pero muy lentamente. He estado leyendo muy lentamente. Por ahí está, no sé, ahí la dejé encima. ¿No? Página 2. Voy lentamente, voy en la página... No, en la 3. En la 3 voy. Pero sinceramente es un tema. Así que debemos informarnos y cada uno tome la decisión con tranquilidad. No se preocupe, hermano, eso no con que tranquilidad. han leído la pura portada, así que no se preocupe. Por lo menos le digo 3 páginas de usted. ¿Ah? Ay. No, vamos a traer un especialista en el tema que lo estoy aquí mirando, que nos va a hablar sobre la Constitución y todo eso. Okay. Bueno, por lo menos quisimos dejar claro a los hermanos nuestra posición o lo que pensamos, más bien dicho, lo que creemos que dice la Biblia con respecto a nuestra expresión, ¿no es cierto?, como ciudadanos, como lo que dice la Biblia, lo que tenemos que hacer. Así que ya sabe, hermano, usted que tranquilícese, haga las cosas que tiene que hacer, obedezca la palabra, obedezca a las autoridades, oremos por la autoridad y confiemos que el Señor tiene nuestro futuro en sus manos. Amén. Amén. Así es lo que hay que hacer y obedecer al Señor, lo que Él nos manda en todo, hasta en la política. Así que Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano Marcelo, por acompañarnos una vez más acá. Gracias también a ustedes, hermanos, por escuchar este podcast. Que el Señor les bendiga mucho. Y seguimos esperando sus opiniones, que nos compartan ahí qué es lo que están pensando de todo esto. Por favor, ya compártanos lo que usted cree, piensa, diga, que no se forme polémica, sí, o si no cerramos enseguida ahí el chat, ¿ya? La idea es bendecirnos y ayudarnos entre todos, ¿no es cierto? Vamos todos para el mismo lado, nuestro reino de esta tierra es del Señor. Amén. Así que un abrazo a todos, bendiciones. Bendiciones, Cristo viene. Amén, Maranata.